Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de esta noche pidiendo al Señor su bendición. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos concedes estar aquí este jueves, tantos jueves que nos has concedido reunirnos, invocar el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo, pedir el auxilio del Espíritu Santo y creer que verdaderamente tú escuchas y atiendes la oración. En este estudio bíblico esta noche necesitamos tu bendición y la pedimos, la deseamos. Oh Señor, que de ninguna manera terminemos este estudio bíblico sin provecho. Que vayamos a nuestros hogares o donde tú nos mandes con alegría de haber entendido mejor tu voluntad para nosotros los que profesamos el nombre de Cristo Jesús. Y bendice a cada persona que llegue a escuchar también esta grabación, que sabemos que tú puedes incluso usar eso para el bien de otras almas. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Bien, ya nosotros, como había explicado la última vez, muy bien el hermano Eric, estamos en la última sección del catecismo que nos habla de la gratitud. Pudiéramos también decir la respuesta del ser humano a la gracia de Dios, ¿verdad? Porque es Él el que actuó, siempre Él está detrás de todo. Recuerden que no buscamos a Dios, Él nos buscó. A nosotros nos parecía que sí, que nosotros buscábamos a Dios, pero después nos dimos cuenta que Él nos había buscado, que Él nos lleva por su gracia al entendimiento de nuestra necesidad de salvación, de quién es el que nos da esa salvación, y luego nos muestra cómo se operó esa salvación. Todo se centra en la persona del Hijo de Dios, en el sacrificio de Cristo, y ahora vamos, si entendemos todo eso, bueno, ¿qué produce en nosotros? Porque la fe cristiana es algo que tenemos que insistir, hermanos. La fe cristiana no ve a Dios como lo ven otras religiones, que es un Dios distante, lejano, sino que en nuestra fe podemos acercarnos a Él. Y esta es la parte importante que estamos estudiando ahora, que tiene que ver con la oración. La pregunta 140 dice: ¿qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Y la respuesta dice: todo lo necesario, tanto para el alma como para el cuerpo, lo cual nuestro Señor Jesucristo ha resumido en la oración que Él mismo nos enseñó. Bueno, vamos a tener varias sesiones en las que estudiaremos esa oración que el Señor nos enseñó. Pero quisiera que alguno lea, por favor, Santiago 1:17, para apoyar el tema de nuestras oraciones, es decir, ¿de qué tenemos que orar? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Y dice, Fabián, por favor, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las palabras usadas por Santiago son toda buena dádiva, todo don perfecto. Ahí está incluido todo. Sabemos la tendencia de las personas hoy en día, bueno, y no solo hoy en día, siempre ha sido el materialismo un ídolo para las personas que siempre están pidiendo cosas materiales. Pero no es en sí mismo malo. Santiago nos está diciendo que todo proviene de Dios. Entonces, como todo proviene de Dios, porque todo le pertenece a Dios, podemos pedir de todas las cosas que nosotros necesitemos. Ahora, Dios nos ha de enseñar, como ahí mismo en Santiago nos dice, que hay otra cosa que tenemos que pedir. El versículo 5 lo puede leer igual, hermano, lo tiene ahí. Ajá. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Muy bien. Amén. Entonces nos llevan a que nosotros sí podemos pedir de todo, pero
una de las cosas que más necesitamos es sabiduría. Y lo bueno es que se nos dice, podemos pedirla, Dios nos la va a dar, pero vean el versículo 6, pero pida con fe. Por eso es que necesitábamos haber pasado por todo lo anterior, porque muchas personas que dicen orar no tienen verdadera fe. Y la Biblia dice, lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria, es indispensable. Por eso teníamos que estudiar primero todo lo anterior. La salvación grandiosa en Cristo, la gracia, la fe. Ahora sí, la persona que tiene verdaderamente fe en Jesucristo ha de ser y puede ser escuchada por Dios. Y hoy vamos a ver cómo nos enseñó Jesús a orar. Entonces la pregunta es simple. ¿Qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Todo lo necesario. Y necesitamos primero sabiduría para nosotros determinar, aprender qué es lo realmente necesario, para no estar pidiendo cosas que realmente no son necesarias. Como decíamos cuando estudiábamos el pecado de la codicia. En el mundo, este sistema nos hace pensar que necesitamos cosas que realmente no necesitamos. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, pediremos lo que realmente es necesario. Vamos a leer en Mateo 6 las palabras de la oración que el Señor les enseñó, porque la pregunta 141 es, ¿y cuál es esa oración? Mateo capítulo 6, versículo, vamos a leer a partir del 5, que el Señor nos enseña. Está el Señor Jesucristo todavía en lo que se llama el Sermón del Monte, está predicando allá en ese lugar, a quién sabe cuántos, y les dice, y cuando ores, es Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esa es la oración que muchas personas llaman el Padre Nuestro. Le llaman así porque las primeras palabras son Padre Nuestro. Pero pudiéramos llamarle la oración que el Señor nos enseñó. La siguiente pregunta nos dice, ¿están atados los cristianos a este modelo de oración? Obviamente esta pregunta surge porque estamos contrarrestando, o más bien los escritores del catecismo están contrarrestando la costumbre y tradición del catolicismo romano de orar esta oración, esta específica sí, repetidamente. Y de hecho, en muchos momentos las personas no podían decir ninguna oración que fuera digamos, de autoría propia. Eso no se podía hacer, solo se podían hacer las oraciones específicas que se les daba para que oraran ellos.
Entonces por eso dice la respuesta, no lo estamos. En este pasaje nuestro Señor dio a su iglesia un breve resumen de lo que debemos pedir a Dios, pero Cristo también quiere que pidamos cosas especiales y beneficios específicos, pues este modelo prescrito no es más que un conjunto o guía de encabezados o categorías generales, donde se pueden incluir todos los beneficios, tanto físicos como espirituales. Pero todas las partes de la oración deben concordar y estar en correspondencia con este modelo general, aunque no estamos atados al mismo, como se puede ver en Santiago 1:5, donde el apóstol exhorta a los santos que si alguno de ellos se veía falto de sabiduría la pidiera a Dios, el cual da a todos abundantemente. Sin embargo, estas palabras no aparecen explícitamente en el modelo de oración mencionado particularmente, aunque sí están implícitas. Además, tenemos ejemplos de oraciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no siguen exactamente el modelo mencionado aquí, aunque todo lo que se pide en estas está incluido en tal oración modelo. Por lo tanto, es completamente un asunto de libertad si se usa exactamente o no este modelo de oración que Cristo nos enseñó. Lo que el Catecismo dice es que cuando usted va a orar, tiene, si gusta, la libertad de usar esa misma oración que el Señor nos enseñó, pero debe hacerlo de la manera correcta, con entendimiento. Volviendo a lo que acabábamos de leer, vean que ya que estamos estudiando la oración, el Señor nos enseña primero a evitar la oración incorrecta. Vean que antes de decirnos cómo se ora, nos dice, pero primero que todo no oren así. Y nos da el ejemplo de las personas hipócritas. Como les decía, miren, estas personas oraban sin fe y sin el mediador correcto. Y entonces, la tendencia todavía hoy en día es parecida. Muchas personas lamentablemente lo que están haciendo al orar es hacer alarde de su piedad y no verdaderamente orando. Mire que en cuanto a la oración privada, el Señor lo que recomienda es que más bien usted lo haga, ojalá en secreto. Dice, tú ora a tu Padre que está en secreto. En muchas partes se anima a las personas en las iglesias o en los cultos a hacer cosas muy notorias, visibles. Y yo he oído, por ejemplo, la frase, levante sus manos, haga esto, ¿cierto? Bueno, la vez que fuimos fuimos a visitar un albergue y estaba una persona ahí con los rayitos y él les decía que hicieran, cierre sus ojos, levante sus manos, haga esto. O sea, él era el que y las personas hacen lo que se les dice, pero no es el modelo de oración que vemos aquí. Es más sobrio, no estamos tratando de impresionar a nadie, el asunto es con Dios. Y entonces seamos muy cuidadosos, porque oigan que aquí nos habla Jesús de algo muy serio y le dice a esas oraciones de esas personas palabrería. No es una cosa muy, muy dura que el Señor les hable así. Dice, piensan que por su palabrería serán oídos. Por eso estamos aquí estudiando esto. Yo no quiero, y espero que ustedes tampoco, que les importe jamás que mis oraciones sean consideradas palabrería. Fue uno, bla, 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 habló, pero no hubo verdadera oración. ¿Es posible? Claro que sí. No significa, no depende ni de su entusiasmo, ni de sus emociones, ni de cuán fuerte lo haga, ni nada depende de eso. Mire, los profetas de Baal se volvían locos ahí gritando a su Dios. No se trata de eso, es vano. Sí, por eso nos tiene que interesar tantísimo el tema de la oración, porque usted debería poder en este momento preguntarse, ¿y mis oraciones estarán siendo palabrería? ¿Las escuchará Dios? ¿Las tomará en cuenta? Bueno, vamos a ver si las toma en cuenta Dios o no. Quisiera que leamos, creo que me entendieron la parte esta en la que se contesta que esa oración es un modelo, y un modelo perfecto, claro que sí, pero un modelo, no que es necesario decir esas palabras exactamente. Quisiera que leamos Lucas 11, que está también tratándose este tema, y lo hace de una manera excelente en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 11.
Yo voy a leer para ustedes. Presten por favor atención. Voy a leer 11 versículos. O más bien 13 versículos. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces vamos ahora a estudiar este tema de la oración desde este texto, y veremos que cuán importante es el Espíritu Santo aquí. Bueno, una primera observación es que Jesús estaba orando en cierto lugar. Él se apartaba para orar. Y nosotros tenemos que contestar esta pregunta: si el Hijo de Dios, el bendito Cordero de Dios, se tenía que apartar para orar, el Santo, ¿y nosotros? Si Él sabía de su necesidad, que estando en un cuerpo humano necesitaba esos espacios de clamor y de comunión con Dios Padre, ¿cuánto más nosotros, hombres pecadores? Miren, me asombré tremendamente de oír, alguien me lo contó de primera mano porque él lo oyó, uno de estos tales profetas que hay hoy en día, que dijo que él no ocupaba orar porque él hablaba con Dios constantemente. Pero ¿qué es esto? Si Jesucristo, el Hijo de Dios, se apartaba para orar, ahora resulta que somos nosotros más que Jesús. Eso es horrible eso. Bueno, pero él se apartaba a orar. Y ellos vieron, y esto creo que se lo escuché a hermano Paul Washer, o si no a algún otro predicador, que nunca encontramos en la Sagrada Escritura a los discípulos pidiéndole a Jesús que los enseñara ni a predicar, ni a sanar enfermos, ni a hacer otras cosas, pero encontramos en esta ocasión que les dicen: enséñanos a orar. O sea, nuestro Señor Jesucristo oraba de tal manera que ellos al verlo decían: yo no sé orar. Yo no sé orar así, por lo menos. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. No sabemos orar apropiadamente. Y de hecho la Escritura lo recalca en 1 Corintios. No es que dice: porque ¿qué hemos de pedir como debemos? No sabemos. Es decir, sin ese auxilio del Espíritu Santo, que lo vamos a ver ahorita, no vamos a poder orar bien. Aquí entonces vean que él vuelve al modelo de la oración y luego le dice una característica importantísima, que es la perseverancia en la oración. Mis hermanos, cuando yo veo esa frase que dice: al que pide recibe, y al que llama se le abrirá, yo quisiera que nos imaginemos nosotros tocándole la puerta a Dios. Esa es la parábola. Ahí dice, está tocando la puerta y él dice que no, que ese amigo que no, que él puede.
Pero en nuestro caso, Jesús lo que está diciendo es, esto páselo a lo espiritual. Usted tiene que ir y tocarle e insistirle, porque en esa insistencia usted está demostrando si eso de verdad le importa o no. Pero si, ¿cuántas las veces la gente ora por una cosa y no me contestó Dios? Pero ¿cuánto llamó a la puerta? Tiene que insistir y clamar, porque Él, y nosotros, sin faltar el respeto, porque como veremos en la siguiente pregunta, siempre es con reverencia, nosotros podemos usar la misma palabra de Dios para decirle, mi Dios, tú lo prometiste. Sí, podemos. Señor, prometiste que abrirías, por eso estoy aquí llamando. Y el Señor ve esa persistencia que dice que mire, si este hombre en la parábola se levantó por la persistencia de su amigo, entonces lo traslada y dice, no, ustedes no saben de la oración. Vean a Jesús orando y se apartaba a lugares y a veces orando toda la noche. Eso no es insistir, clamando a Dios su Padre. Eso es insistir, y por eso fue escuchado, como dicen en la carta a los Hebreos. Fue escuchado por su temor reverente. Bueno, veamos, por ejemplo, veamos el fin de todo esto. El Señor le confronta, y son las cosas que yo digo que a la gente no le gusta leerles en la Biblia, pero las dijo Cristo. Pues si vosotros siendo malos, y hoy en día la gente dice, la gente es buena, todos somos buenos, tenemos algunas cosillas, pero la gente es buena en general. Eso no es lo que dice Dios. Dios lo que dice más bien, nosotros todos somos malos, sí, con capacidad de hacer algunas cosas buenas, porque no está diciendo que somos incapaces de hacer ningún bien del todo, porque él más bien dice, si vosotros siendo malos sabéis y tenéis la capacidad de darle algo bueno a sus hijos, y esa es la comparación. Y todo el que sea padre entiende esto, que uno por el hijo hace lo que pueda, porque eso es lo natural. Por eso es que es tan espantoso lo que hoy vivimos de padres e hijos, y padre matando a sus hijos, cosa espantosa. Pero quiero decir, lo natural, todo padre quiere dar a su hijo, y entonces lo pone, ahora sí, el ejemplo, y Dios, que es el Padre bondadoso como por excelencia, dice, no dará, ahora sí, aquí nos dice qué es lo que ocupamos, el Espíritu Santo. Yo pregunto, usted lo pide, ¿cuánto le ha pedido? ¿Cuánto está pidiendo al Espíritu Santo? ¿O se ha conformado usted porque sí entiende que todo creyente tiene al Espíritu Santo y ya, eso es suficiente? Bueno, la Sagrada Escritura dice que lo necesitamos y debemos pedirlo. ¿Qué tanto lo estamos pidiendo? Ahora, leamos entonces Romanos 8:15. ¿Quién lo puede leer para mí, por favor? Romanos 8:15. Janeiro. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ok. Aquí lo que quisiera que prestemos atención es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros y lo conectemos. ¿Por qué es que podemos orar la oración del Señor? Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, hemos sido adoptados, y por eso es entonces que podemos clamar como Abba, Padre. O sea, tenemos ahora el derecho de llamar a Dios Padre nuestro. Esto debe ayudarnos a recordar que no todo mundo puede llamar a Dios Padre. El poder llamar a Dios Padre es el resultado de la obra de adopción. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y después dice en la primera carta de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan
hace poquito estuvimos también en ese pasaje. Entonces, eso es algo que se nos da, nos adopta. Ahora podemos llamar a Dios Padre y ese es el estilo de oración. Padre, cuando ya la persona dice Padre Nuestro, no lo dice como el que reza un Padre Nuestro. De hecho, si ustedes conocen lo que se llama la oración mecanizada del rosario, con un collar de cuentas, hay que repetir muchas veces las oraciones. Y cuando las oraciones se hacen de esa manera, pierden todo fervor, porque nada más es de escuchar y entonces es Padre Nuestro, que está en el cielo, y una vez más, y otra vez más. Ese Padre Nuestro ya no es este Abba Padre. Abba Padre es, viene usted a hablar con el que lo adoptó, con el que lo amó a usted y le entregó a su hijo para que usted pueda ser hijo. Eso no podemos hacer, esas oraciones frías y mecánicas y apuradas, porque eso es otra cosa. Podemos criticar al que reza de esa manera y nosotros tener nuestro propio rezo inventado y oramos siempre lo mismo, en el mismo orden, con la misma frialdad. Es que orar no es eso. Es esta relación cercana. Gálatas 4:6 dice algo muy similar. ¿Quién lo tiene, por favor? Pastor Randall. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Ven? Una vez más. Es la adopción, es el Espíritu Santo el que nos capacita a decir Abba Padre. Por eso es que dice el Padre, dice, vuestro Padre dará el Espíritu a los que lo pidan. Y dice que clamamos otra vez, vuelve a esa frase, Abba Padre. Y quisiera que alguien me lea Marcos 14:36, para que veamos la conexión que hay. Fabián. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí en Marcos 14:36 lo que se está describiendo es lo que estaba orando Jesús en el Getsemaní. Él sabiendo que viene el tormento, que viene el martirio, que viene no solo ese sufrimiento físico espantoso, sino que viene la copa de la ira de Dios que tendría que beber. Y él, ¿cómo ora? Abba Padre. Ahí ahora podemos entender qué dicen los otros dos versículos de Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, que cuando nosotros somos adoptados en Cristo, nosotros podemos orar como Cristo oró, Abba Padre. Mis estimados, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de la frialdad de nuestras oraciones. Usted se levanta en la mañana, sabe que tiene que orar y todo, pero está dirigiéndose a Dios de la manera correcta, con esa ternura, con ese entendimiento. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Janeiro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, entonces hasta este momento estamos viendo esa conexión entonces que hay entre nosotros y Dios por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, y entonces podemos orar con esta confianza. Dice que nos acerquemos con confianza. Esta pregunta que sigue dice así, ¿por qué Cristo nos enseña a llamar a Dios Padre Nuestro? Y la respuesta dice, para que de inmediato, en el comienzo y principio mismo de la oración, Él despierte en nosotros tal reverencia y confianza en Dios como corresponde a los hijos de Dios, lo cual debe ser la base y fundamento de nuestras oraciones.
¿Qué es? Que Dios viene a ser nuestro Padre por medio de Cristo, y que si nuestros padres terrenales no nos negarían cosas de este mundo, mucho menos nos negará Él lo que le pidamos con una fe verdadera. Entonces, un pequeño repaso. Necesitamos, como los discípulos, tener esa actitud de pedirle que Él sea quien nos enseñe a orar. Que nuestras oraciones no sean palabrería, que no sean como las de los gentiles. Y una de las cosas que dice Cristo de las oraciones de los gentiles es que se basan en todas las necesidades de esta vida. Y por eso les dice, es que mire, Dios es su Padre, Él sabe lo que usted necesita. Entonces, el grueso de la oración no es esa lista de necesidades que usted tiene, porque Él las conoce. Se trata de algo más que pedir. Se trata de comunicación, se trata de hablar con Él, se trata de creer de verdad que cuando usted habla, Él está escuchando y que tiene la intención de responderle. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que podemos creer eso? Porque la Sagrada Escritura nos dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y que para los creyentes Él está constantemente intercediendo a la diestra del Padre, intercediendo en favor de los suyos. Todo eso teníamos que aprenderlo antes para poder orar con entendimiento. Ahora vamos a ir a la siguiente frase. Entonces ya entendemos esto, creo yo. Padre nuestro, ese Abba Padre que encontramos en Romanos, en Gálatas, en Marcos, es esa confianza de la que nos habla Hebreos, pero ahora nos dice lo siguiente: ¿por qué se añade que estás en los cielos? Respuesta: para que no nos formemos un concepto bajo ni terrenal de la majestad celestial de Dios, y para que también busquemos y esperemos de su omnipotencia todo lo necesario para nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando aprendemos esta bellísima doctrina de la adopción y que Dios es nuestro Padre y que podemos acercarnos confiadamente, de ninguna manera se nos está enseñando lo que hoy en día muchos practican, que es dirigirse a Dios como si fuera que Dios es igual a ellos, porque no es así. Vean que añade, estás en los cielos. Mucho menos, no sé cuántos conozcan de esta costumbre, pero yo lo escuché en el pasado, oraciones en las que casi que se le habla a Dios gritado y como exigiéndole cosas a Dios. Hermanos, eso es pecado. Esto no significa, es que una cosa es el clamor de angustia. Usted puede tener una gran angustia y clamar a Dios en súplica, en voz alta, claro que sí, pero sin olvidar quién es Él. Merece reverencia, Él está en los cielos. Es un trono de gracia al que nos acercamos confiadamente, como dice la palabra en Hebreos 10, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, el oportuno socorro, sí, pero no olvide, es un trono. ¿Cómo vamos a acercarnos con esa falta de reverencia? Tenemos que ser fieles en esto y enseñarle a otros el daño que se ha hecho al desvirtuar la oración en exigencias a Dios, en faltas de reverencia. Así no se acerca uno a Dios, por más que Él es Abba Padre, por más que hay esa comunión íntima de hijos adoptados, Él está en los cielos. Leamos por favor Jeremías 23, 24. Don Erwin. En este versículo lo que está el profeta transmitiéndonos eso, de que dice que Dios llena los cielos y la tierra, que no hay manera de esconderse de Dios, que eso nos cause temor.
Porque sí, decimos nosotros, que Padre nuestro que estás en los cielos, en el sentido de que también dice la Escritura en Isaías 58, que Él es el alto y el sublime, que habita la eternidad, ¿verdad? Que habita, como dice el versículo más bien, en la altura y en la santidad. Ese nos da una idea de cuán santo, cuán sublime es su majestad. Pero en otro sentido, Dios está en todas partes. Y la frase de Salomón cuando hizo el templo, que dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, porque él entendía, Dios es espíritu. Esto no se trata de una presencia física. Él es infinitamente grande, majestuoso, está en todo lugar, y eso nos debería llevar a tener temor. Allí donde uno se comporta, donde usted se comporta como si nadie lo estuviera viendo, Él está viendo. Y eso nos hace orar diferente. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que haber ese balance. Padre, sí, Abba Padre, pero está en los cielos. Y Él es Dios sobre todas las cosas. Vamos a leer lo que dice Romanos, pero lo que está Él queriendo decir es que Él es Dios sobre todos, no hay diferencia. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. En la antigüedad, y si ustedes leen con detenimiento en el Antiguo Testamento, los pueblos llegaron a este engaño de pensar que había muchos dioses y y los dioses eran como locales. Entonces ese es el dios de los filisteos, el Dagón, y Astarot, el dios de Tales, y Milcom, el dios de los amonitas, y ellos pensaban, ese es el dios de cada pueblo, y Jehová, el dios de Israel. Entonces pensaban que es un dios más, nada más que ese es el dios de aquí, de esta región. Así de engañados estaban. Lo que se nos quiere dar a entender, hay un solo Dios. Dios es Dios sobre todas las cosas. Es Dios de los impíos, es Dios de los ateos. Qué extraño suena, ¿verdad? Es Dios de los que no creen en Dios. Dios es Dios. Y esto nos hace entender, aunque ese Dios maravilloso, misericordioso, nos ha adoptado en Jesús, Él es Dios, no ha dejado de ser Dios. Envió a su Hijo y su Hijo se hizo como nosotros. Y eso es una maravilla, pero Él no ha dejado de ser Dios para que nosotros lo tratemos y tenemos un trato con Él como si no fuera Dios. Ven, yo sé que algunas personas usan la frase esta, Diosito, de una manera, tal vez lo pudiera decir de cariño, digamos, pero yo tengo un problema al escuchar eso porque reduce al Dios que yo veo en la Biblia, que es majestuoso, que como dice Salomón, vuelvo a repetir, los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces no veo cómo le vamos a decir así. Ese Dios majestuoso tiene que ser reverenciado. Y bueno, como les digo, sí, Él es nuestro Padre y podemos decirle así, Abba Padre. Pero entonces, solo como repaso, vamos a dejar hoy la lección hasta aquí, pero es un tema que nos tiene que apasionar. Quiera Dios, con este estudio de la oración del Señor, hacer de este estudio una escuela de oración. Ustedes recuerdan esa serie que algunos la recuerdan que yo di. ¿Cuánto necesitamos reflexionar? ¿De verdad estamos orando apropiadamente? ¿O hicimos nosotros, como les decía, nuestro propio rezo, el cual repetimos cada vez que supuestamente vamos a orar? ¿Qué tan insistentemente vamos a Dios? ¿Cuánto estamos apreciando el hecho de que el trono de la gracia se abre para que con confianza vayamos a Él? Y también asociado a la oración,
¿Qué tanto las iglesias están esforzándose en ser casa de oración? Siendo que Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Miren, hay cultos que hasta queda tristeza. Usted puede ver de principio a fin y lo que dedicaron a oración fue unos minutillos. Todo lo demás es cantadera y danzadera y habladera y entretenimiento, y oración no hubo en la casa de oración. Entonces, por eso nosotros tenemos que también ser celosos de que el culto al Señor esté de principio a fin permeado de oración. Oración inicial, oración al dar nuestros dones al Señor, oración para recibir la palabra, oración después de recibir la palabra. ¿Entienden? Todo oración, porque la oración es esa dependencia que por el Espíritu tenemos de Dios, en el que le suplicamos que nos bendiga. Bueno, a orar entonces con reverencia, a orar persistentemente, a orar con confianza, pero con esa reverencia. Voy a pedirle al pastor Randall que venga para las peticiones que tenemos ahora. Hermanos, aquí quieran